Si te llamas Jesús y eres muy altruista, a tal punto de dar la vida por tu prójimo, debes ver esta película. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Molco y aquí Javier Molco resume por Semana Santa la película La vida pública de Jesús. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, un niño de condición humilde, hijo de María y José, que nació en un pesebre el 25 de diciembre. De bebé siempre lo llevaban al templo hasta que ya crecido se iba solo y sin permiso, y allí discutía con estos viejitos, hasta que sus padres asustados se la pasaban buscándole todo el día. Y es que desde esa edad él ya sabía que era el hijo de Dios. No, ese no. De joven fue a bautizarse en el río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, un profeta, lo reconoce como el Hijo de Dios. Claro, porque bajó un ave del cielo y se escuchó una voz que lo confirmaba. Así fue que a los 30 años empezó su actividad evangelizadora y para ponerlo a prueba el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días sin tener nada que comer ni dónde dormir. Aquí el maligno se le presentó 3 veces para hacerle caer en pecado, pero en estas 3 oportunidades Jesús se negó rotundamente y así demostró su fidelidad a Dios. Es así que fue liberado y llegó a Nazaret, el pueblo donde fue criado de niño. Entró a un templo y allí les dijo a todos en su cara pelada que la profecía se cumplió y que él era el Mesías, pero como reza el dicho, nadie es profeta en su tierra, fue echado a empujones del templo, pero luego les dijo ya suéltenme y se fue campante delante de todos ellos. Es así que caminando llega a las orillas del mar de Galilea y allí conoce a Simón Pedro y desde su barca empieza a predicar unas parábolas. Entonces le pidió a Simón que lleve su barca al medio del mar, que van a pescar. Este le dijo porque no pescaron nada en toda la mañana, pero lo que le faltaba a este pecador era fe, porque esta vez con Jesús en el bote pescaron harto pescado, tanto como para abastecer a todo el terminal pesquero de Villa María un 1 de enero. Imagínate cuántos ceviches saldría de aquí. Entonces Pedro asustado le dice que se aleje de él, que es pecador, pero Jesús le dice que desde ahora lo hará pescar hombres. Jesús empezó a hacerse famoso y a tener muchos seguidores. Algunos con fe les cuentan sus problemas, como este señor que se le murió su hija. Pero Jesús le pide que tenga fe y accede a ir a su casa. Y, oh sorpresa, en cuestión de segundos la puede revivir. Nuevamente andando por los pueblos se encuentra con otro de los que serían uno de sus apóstoles, Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús le dice que deje todo y lo siga. Y él, obediente como a quien le llega el de la sunat, deja el dinero de los impuestos y se va con él. Luego de orar, porque sí, Jesús se la pasa orando, elige a sus 12 apóstoles: Simón llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo del Feo, Simón el celote, Judas hermano de Santiago y Judas Iscariote el traicionero. Y de esta forma sigue su travesía predicando la palabra, la misma que lo lleva por los campamentos de pecadores, recaudadores de impuestos y prostitutas, a quienes no duden en confrontarlos por lo que hacen. Jesús y sus apóstoles son invitados por este fariseo a cenar a su casa. Y sorpresa, hasta ese lugar llega María Magdalena, que se le acerca y empieza a llorar desconsoladamente, y arrepentida de sus pecados empieza a besarle los pies. De esta forma Jesús le concede el perdón. Jesús y sus apóstoles siguen en su misión evangelizadora y en el camino van reviviendo muertos, como este joven a quien le dice: Lázaro, levántate, y se levanta. Su travesía los lleva a viajar en barca por en medio de este lago. Jesús aprovecha y se queda dormido, y en eso empieza una lluvia torrencial. Entonces sus apóstoles lo tienen que despertar para que los ayude. Él levanta el brazo y calma la tormenta y menciona esta otra frase célebre: ¿Qué pasó con su fe? Y al llegar a la orilla sigue con su cruzada, curando a personas como este, sacándole los demonios y enviándole donde los cerdos. Hasta la más épica de todas las épicas escenas que todo el mundo cristiano recuerda, y es que la gente que lo sigue, los apóstoles y el mismo Jesús, al no tener que comer, este último realiza un milagro: multiplicar los panes y los pescados, lo suficiente para que alcance para todos y queden satisfechos. Al día siguiente, mientras Jesús oraba, lo visitaron unos antiguos profetas que le anunciaban el propósito de Dios, que es ir a Jerusalén y a morir por el perdón de los pecados del mundo. Y lejos de amilanarse, sigue con su recorrido y en el camino sigue curando gente como este otro que también le quita los demonios y se lo entrega a su padre. Llegan a un pueblo y Jesús empieza a predicarle a la gente pecadora, tú sabes, bebedores y más prostitutas, hasta que aparece el villanazo de la película, el sumo sacerdote llamado Caifás, quien le reclama el que se mezcle entre prostitutas y cobradores de impuestos, a lo que Jesús le responde: Los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y así este se marcha con la cola entre las piernas. Aunque se vuelven a encontrar en otro templo, y mientras Jesús hacía otro milagro, este aprovecha para acusarlo de curar a una persona en día de reposo. Pero Jesús le responde a todos que son unos hipócritas porque no desatan a sus animales a beber agua en el día de reposo, pero sí lo condenan por hacer un milagro el día sábado.
En su ida a Jerusalén se cruza con personas que creen y tienen fe en él, como este señor también en esta escena épica donde Jesús, luego de imponerle sus manos en su cara, le puede devolver la vista. Llegando a otro pueblo se da cuenta que este señor bajito debe subir un árbol para poder verlo. Este se llama Zaqueo y es el recaudador de impuestos de la ciudad. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. Y así se invita solito a su casa y este gustoso acepta. Al finalizar la cena Jesús se pone pensativo. Él sabe que debe llegar a Jerusalén a cumplir la profecía, que será entregado y asesinado por el perdón de los pecados. Aunque a pesar de que lo recibieron con palmas como un rey, nos deja otra frase célebre, y es cuando Caifás y otros sacerdotes les piden que calle a la gente que los sigue, y él les responde: Entonces las piedras gritarán. Siguen caminando con sus apóstoles y al llegar al templo del pueblo se dan con la sorpresa de que éste ha sido convertido en un mercado y no en un lugar de oración. Es así que Jesús se arrebata e inician los disturbios, botando los productos de los comerciantes y liberando a los animales. Por otro lado, cansado del bullying, Caifás y sus amigos, los otros sacerdotes, deciden buscar refuerzos para buscar a Jesús y tratar de castigarlo. Ya en el templo las cosas parecen haberse calmado y mientras Jesús seguía hablando de la palabra, aparece nuevamente Caifás y sus amigos, y nuevamente Jesús le hace bullying y lo deja callado. Pero los refuerzos iban a ganar o ganar. Pero aquí nuevamente Jesús con una moneda en la mano nos deja otra frase épica. Aquella noche era Jueves Santo, la noche de la última cena, aquella fecha donde Jesús reparte el vino y el pan, lo que conmemoramos todos los domingos en la misa mediante la Eucaristía. Además le cuenta a sus apóstoles lo que le va a suceder, todo esto por culpa de un traidor. Porque sí, uno de sus dos apóstoles lo traicionará. Pedro se emputa diciendo que quién es el traidor y que se lo traigan para partirle su madre. Pero Jesús le dice que no se vista para la fiesta porque tú mismito me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Aquí nos enteramos que fue Judas el traicionero. Mientras Jesús oraba en el monte de los olivos y sus apóstoles dormían en el campamento, al lugar llegaban los viejitos sacerdotes y Judas Iscariote, y este le daba el beso de la traición. Y así los soldados lo apresan. Entonces empiezan a golpearlo y humillarlo. Hasta que Pedro dice: creo que es hora de cagarla, y entonces se escucha cantar al gallo. Y así los sacerdotes llevan a Jesús ante Poncio Pilato, un procurador romano encargado de dar orden de crucifixiones, pero cuando se entera que vino de Galilea, lo manda donde el emperador Herodes. Al llegar allí, este lo ve, se burla de Jesús llamándolo rey, lo maltrata y pide que lo vuelvan a llevar hacia donde Poncio Pilato. Ya de regreso, este dice que lo azotará y luego lo soltará, pero la gente está emputada y pide que lo crucifiquen. Así Poncio Pilato sube a lavarse las manos y desde lo alto de su palacio dicta la sentencia de muerte para Jesús por medio de la crucifixión. Es así que Jesús sale de dicho lugar cargando una cruz muy pesada, mientras es golpeado por los soldados romanos rumbo al monte Calvario. Es ayudado por este señor a cargar su cruz y auxiliado por estas señoras que le dan de beber agua. Salen del pueblo y llegan a lo alto del monte Golgota o Calvario, donde también crucificarán a otras 2 personas. Aquí lo desnudan y lo lanzan contra la cruz, lo atan de los brazos y lo clavan en las muñecas y las piernas. Levantan la cruz, la fijan a golpes y así todos estos pecadores celebran sobre el sufrimiento de Jesús, que empieza a decir sus últimas 7 palabras. Mirando al cielo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, viendo a María, su madre, le dice: Mujer, he ahí tu hijo. Allí suben y le clavan un letrero que dice: Este es el rey de los judíos. Entonces les dice: tengo sed. Luego, viendo a sus apóstoles, menciona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En eso uno de los crucificados le dice que si es hijo de Dios que lo baje a los 3, pero al contrario, el otro tiene temor de Dios y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando empiece a reinar, a lo que Jesús le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En eso, siendo mediodía, todo el cielo se oscurece y empieza un terremoto. Aquí Jesús menciona: todo está consumado. Entonces mira al cielo y con sus últimas fuerzas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última letra es una canción muy conocida. Y así Jesús muere. Y les conceden el permiso para bajar su cuerpo, y así sus apóstoles lo llevarán a un sepulcro donde lo mantendrían oculto. Al día siguiente, domingo por la mañana, van a visitar su tumba y, sorpresa, la piedra fue removida y el cuerpo de Jesús no estaba. En eso aparecen unos ángeles que le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive? O sea, Jesús ha resucitado. Los apóstoles reunidos no daban crédito a lo que escuchaban hasta que, sorpresa, Jesús aparece delante de todos ellos y este les dice lo que siempre les había anunciado: que el Hijo del Hombre sería asesinado, pero que al tercer día resucitaría. Esto muestra el poder de Dios.
para la evangelización de los pueblos por el perdón de los pecados. Es así que todos se dirigen al Monte de los Olivos, y delante de sus apóstoles Jesús asciende a los cielos, a sentarse a la derecha de Dios Padre. Y así termina esta clásica película de Semana Santa. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte y comentar qué película quieres que resuma. Muchas gracias.